de los 7 ciudadanos. Muy buenas a todos los teleaudientes. Un abrazo cordial. Estamos ingresando a una etapa de ensayo respecto de validar la comunicación. Somos parte integrante de los 7 Ciudadanos, una asociación civil sin fines de lucro que se fundó hace más allá de 30 años en la ciudad de Puno. Esa es nuestra sede central y estamos ahora tratando de amagar, de incidir y de insistir con propuestas que revaloren la condición del ser puneño, que afirmen la perspectiva de desarrollo regional, macrorregional y nacional. En esa perspectiva también pretendemos ingresar a un escenario de discusión, de conversación, de diálogo. Anteriormente habíamos editado revistas Calle Puno, Escribiendo, Hojas Escritas, y en la radio ingresamos con Cultura Política, en televisión con Cultura Política y también con Alta Tensión. Es decir, la comunicación no nos es ajena, el escenario de la conversación y del diálogo tampoco, e inclusive el de la polémica. Ahora vamos a conversar con Ismael Cornejo Rosselló de Anderas, que es parte fundadora de los 7 Ciudadanos allá por el año de 1981 en la ciudad de Puno. Yo soy quien les habla, Hernán Cornejo Rosselló de Anderas, y vamos a hablar sobre un tema que, bueno, es gravísimo respecto de que se ha convertido en una metástasis en todo el Perú. La corrupción no solamente está a nivel alto, sino en los submundos inclusive de la pobreza y de la sociedad emergente en la que padecemos y estamos viviendo. El que menos es corrupto y aquel que ejerce poder a través de gestión pública, etcétera, con mucha mayor razón. No hay ninguno que pueda mostrar las manos limpias, y si lo hace es que también no puede evidenciar las uñas sucias que tiene. Ismaco, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, gusto en saludarte, saludar a todos los que nos están oyendo y decirles que con mucho gusto iniciamos este diálogo como parte de los 7 Ciudadanos. Y el tema que se ha planteado para ahora, el de la corrupción, es un tema crucial, es como un hilo conductor que atraviesa toda la sociedad y toda la realidad y nos va a permitir, obviamente, en su análisis, en su desnudar el tema con mucha información y con mucho análisis, plantear también algunas alternativas, algunas salidas, ¿no? Quizás para empezar plantearíamos que si de algo ha servido el proceso de descentralización en este país que ya tiene exactamente 30 y tantos años, obviamente diríamos más de 40, ¿no? Porque la descentralización empezó con el primer gobierno nefasto de Alan García Pérez y Alapra, que sacó la ley de bases de descentralización, la ley de los gobiernos regionales, en fin, y que después en la década final del siglo pasado se centralizó nuevamente todo con los gobiernos transitorios de administración regional del presidente Fujimori, ¿no? Entonces, lo que sí se ha descentralizado, yo diría, es efectivamente la corrupción. La corrupción ha estado en el poder centralizado del gobierno central, en todo el aparato del Estado, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, poder electoral, ¿no? La corrupción es no solo el mal manejo de la cosa pública, indebido manejo de la cosa pública, sino también el incorporar en la conciencia colectiva que este mal manejo se convierta en parte cotidiana, como si fuera una nueva normalidad que tiene. Hay una especie de corrupción por ósmosis, es decir, que la fuerza disuasiva, el informe, el contagio que viene de que, por ejemplo,
el presidente Fujimori, el expresidente García, han sido personas que han delinquido en el manejo indebido de la cosa pública, o sea, han sido corruptos. Entonces la gente que lo llega, sigue en el segundo nivel también lo hace, y la del tercer nivel también lo hace. Entonces el infra, el sub, el colateral, todo el mundo se siente contagiado por esta corrupción. Es una especie de ósmosis colectiva, de intercambio de delincuencia entre grupos y grupos, ¿no? Por supuesto, pero el tema más grave para mí es que se ha incorporado en la conciencia colectiva que para tener éxito, obviamente hay que ser de alguna manera corrupto. Ahora, pero no solo, sí, Mancho, el manejo indebido de la cosa pública, sino cómo generar corrupción desde el Estado central. Por ejemplo, haz obra, porque la obra realizada, así su origen y su desarrollo ha sido corrupto, la obra es un éxito. Entonces la obra hace posible que se difumine, que se elimine, que se vaporice los hechos corruptos, ¿no? Ese es y además hechos, a ello y no va, palabras, claro, dicen, ¿no? estás asociando la impunidad, es decir, la ineficiencia de quienes deben investigar y de que deben sancionar para ejecutar ejemplares medidas de control Por a la supuesto, delincuencia. roba pero haz. Ese es el Terrible. hecho, ¿no? Eso lo planteó bien claro el presidente Fujimori, para hacerlo normalidad. Y lo otro, es decir, salte con tu gusto. La cultura combi, la cultura chicha, salte con tu gusto. Eso es parte ya del imaginario colectivo. Aquí vemos el tránsito de los combis, etcétera. No hay respeto absolutamente por el derecho ajeno. Entonces, eso es otro síntoma de corrupción que con Fujimori obviamente se ha, digamos, sembrado en el alma del país, ¿no? Claro. Salte con tu gusto. De manera tal que esa es la corrupción más insana, yo diría, ¿no? Hay una especie de psicopatología de la corrupción, porque estamos hablando de un mal. O sea, la gente es resiliente, no ante la adversidad, sino resiliente moralmente o inmoralmente frente a la corrupción. Es decir, tiene una fortaleza para seguir siendo corrupto. En el caso de Puno, 5 gobiernos regionales últimos. Este todavía no ha mostrado ninguna tendencia hacia la delincuencia, pero los mentideros hablan de que ya estaría coludido, estaría haciendo cosas indebidas, bajo cuerda, etcétera. Pero los 5 primeros gobiernos regionales, ¿no? Con Jiménez Ardón, con Hernán Fuentes Guzmán, con Mauricio Rodríguez, con los señores Luque, etcétera, han ingresado, pero así, impunemente, y no tienen sino 5 o 6 procesos que los han ido cerrando, los han ido eliminando, y entonces han habido una serie de medidas que hacen que, por ejemplo, la justicia peruana esté estructurada, armada, concebida, el aparato legislativo, para que con una serie de coartadas uno evada la acción de la justicia, porque puedes interponer, inclusive, como dice la ex fiscal, el debido proceso, ¿no? Y entonces el debido proceso significa pesar huevos de mosca en telas de araña, porque por cualquier cosita uno ya objeta la cuestión del proceso que se está realizando, ¿no? Claro, la corrupción está llegando a límites extremos, pienso yo. Y además, la otra corrupción, que no es apropiarse lo ajeno, no es, digamos, contaminar con hechos, digamos, que no respetan el derecho ajeno, la conciencia colectiva, sino además un tercer aspecto que, desde mi punto de vista, es también fatal, ¿no? Es decir, cómo generar procesos legales fruto de la corrupción. Es decir, hay muchas leyes que formula el Parlamento, ¿no? Las legisla, pero que son producto de un proceso de corrupción, es decir, de pagos indebidos. Yo, empresario, me interesa una ley, corrompo a
al Parlamento, y el Parlamento se vende, claro, y formó una ley que genera más corrupción. Pues hay dos hechos visibles. Uno es de la tolerancia de la población con la corrupción, que más que tolerancia podríamos tipificarla hasta de complicidad. Obviamente, generalizaciones de esta naturaleza pueden ser ofensivas y no son exactas, no coinciden plenamente con la realidad, pero la mayoría de la tolerancia, complicidad de la población con la corrupción es una. Y la otra, que instituciones vitales del país ya están infiltradas por el narcoterrorismo, están infiltradas por esta situación de recursos mal habidos. Por ejemplo, lo que han informado es que el ingreso de policías, jovencitos, a la escuela policial para poder ser graduarse de policías, está ingresando gente que ya está preparada por el narcotráfico, es decir, son infiltrados, y así en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, es gente que con el tiempo va a servir a la corrupción. Claro. ¿Cuál es la consecuencia de esto, no? Es decir, yo haría una pregunta, por ejemplo, instituciones que son tutelares, y sin ser, digamos, agresivo ni insolente, podrían decir, por ejemplo, en el Perú, ¿la Iglesia peruana católica es corrupta? ¿En qué sentido? En que obviamente maneja el poder político y económico que tiene para adormecer la conciencia colectiva en términos de fortalecer y apoyar a leyes y a procesos de gobierno. Por ejemplo, el segundo gobierno de Alan García ha sido un gobierno bastante corrupto, ¿no? De manera tal que la Iglesia Católica, que debía ser tutelar en defensa de valores, digamos, entre comillas, cristianos, no dice esta boca es mía. Hay una organización que ellos tienen, pero que más se dedican a hacer actos de bien social también, entre comillas. La cabeza, ¿no?, visible es el sacerdote que fue basquetbolista, pues, y terminó de cardenal, ¿no? Cipriano Torne. Claro. Es decir, salía desvergonzadamente, sin ningún rubor, a defender a Fujimori, a defender a todos los que habían violentado los derechos humanos de una población desvalida como la de Ayacucho, etcétera, ¿no? Es decir que los derechos humanos son una porquería y no se les pueden defender. Es decir, un hombre que debe ejercer serenidad y debe orientar espiritualmente a la población es un tipo que sale como un kamikaze japonés a bombardear los derechos legítimos de la población, ¿no? Lo mismo pasa en Puno con el obispo que tiene, ¿no? Y entonces, esa es una postura, digamos, eclesiástica, que avala, por ejemplo, situaciones tan detestables como ese lema famoso: publica o mueres. De manera tal que estamos atiborrados, y en esto se ha incorporado de una manera masiva el Internet, ¿no? El Google, y etcétera, y lo que llaman en redes sociales, ¿no? Es decir, se publica lo que fuera, ¿no? Mentiras, sí. Y bueno, entonces hablar de cierto ingenio y destruyen la verdad, ¿no? Y entonces, la estabilidad y el equilibrio emocional de la gente. Y yo, que soy docente universitario, también veo eso, ¿no? Se publica. Y además, el tema que, digamos, quiere resolver este problema de la inmoralidad o de la corrupción es centralizar nuevamente el poder. Lo están centralizando. ¿Cómo? Haciendo uso, obviamente, de estos medios electrónicos. Por ejemplo, para no hacer uso indebido de recursos, todo el aparato de manejo de los presupuestos en salud, educación, agricultura, etcétera, está perfectamente bien centralizado en un software, ¿no es cierto? Entonces tienes el famoso SIAF, en fin, todos los softwares para manejar el presupuesto, para manejar manejar la compra de bienes, de servicios, pero todo esto, ¿sí?, se maneja para las cosas epidérmicas, superficiales. En el fondo no se controla lo que sí genera
gran escándalo, ¿no? Que son las obras públicas. Por ejemplo, en Puno tenemos tantos hospitales, desde hace más de 10 años, 15 años unos, que no están terminados, ¿no? Gobierno tras gobierno nunca lo terminan. Es decir, se hace el proyecto, se hace la maqueta, se paga al consultor y después se observa el asunto, se empieza a trabajar y se paraliza. Es decir, estas obras de infraestructura, obras truncas, son realmente un caldo de cultivo para la corrupción. Ahí empieza a pulular y a germinar una serie de bichos y de nefastos para la ecuanimidad y el control social, ¿no? Ese es el escenario de la normalidad, ¿no? Es lamentable decir que el escenario social, cultural, político de nuestro país tiene como un hilo conductor que mueve todas las relaciones entre personas, personas con cosas, entre instituciones, es esto: salte con tu gusto, ¿no? Maneja en función de tus intereses particulares, pero sé vivo, pues sé astuto, entre comillas, con las disculpas de la palabra que voy a utilizar, ese siempre de pendejo, ¿no? Esa es la palabra acá, ¿no? De manera tal que así estamos, y lamentablemente, ¿qué es lo que se puede hacer para enfrentar Claro, ello, ¿no? el escenario no nos permite avisorar un horizonte, una frontera como para poder traspasar esta iniquidad de situaciones tan negativas y tan proclives a la desintegración, porque la corrupción también contamina o va minando, va fagocitando la cohesión social. Es decir, hay grupitos, hay tribus, hay clanes que se amarran en función a la corrupción, pero la totalidad de la población ya tiene desencanto, tiene desconfianza, distanciamiento, entre inclusive los propios vecinos, ¿no? O sea, no hay gente que pueda tener un sentido alturado de sociedad, de civismo, ¿no? Ahora, en este escenario de una sociedad que ve la corrupción como un hecho normal, es aislado, es único, solamente en el Perú sucede, o es consecuencia de una mundialización, o lo que están llamando ahora una globalización del poder, de las informaciones, etcétera, no, en el mundo entero. Pero esto se arrastra desde hace tiempo, por ejemplo, con el Partido Revolucionario de Izquierda, etcétera, en el PRI mexicano, el peronismo en Argentina y el aprismo en el Perú. Yo acuñé una frase que probablemente sea irritante cuando dice: allá de la Torre, el APRA es inmortal, el APRA nunca muere. Y Alan García le retruca y le dice: sí, porque la corrupción es inmortal. Claro. Y viene varios apristas connotados, con Hernán Arrioleca o Jorge Castillo, los que fuere, con su antifaz de los chicos malos, cargando bolsas con dólares, a más calumnias, más aprismo. Claro. Y abajo, todos los señorones de la prensa y de la Confiep, etcétera. Se me ocurre la cabeza de Lourdes Flores, que bailó marinera con Alan García, en vez de decir clap, 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 de aplaudir, dicen se asap, se asap, se asap. Solo el aprismo salvará al Perú. Es decir, una complicidad, una cofradía de maleantes que aparecen como si fueran los abanderados, los plenipotenciarios de la verdad y de la sensatez política en el país. Claro. Entonces, ¿cómo salir de esta situación? Ese es un asunto altamente complejo, ¿no? Porque somos parte de una totalidad que es ese escenario, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos raíces ahí que pueden empezar y deberían empezar a trabajarse, ¿no? Es la educación en los niños, ¿no? Y fortalecer la cultura de la parte de acá, de nosotros, ¿no? Que se ha trivializado en términos de espectáculo. Hacer espectáculo de algo que es cultura es también una corrupción, ¿no? De manera tal que cómo a la tradición, a la retomar vida. ese escenario, ¿no? Es decir, cómo formar ciudadanía. Ahora, el tema también ahí es que hay una proliferación de la pleitomanía y del litigio que favorece la corrupción. Tú me contaste que cuando director regional de salud en Puno, lo primero que veías era denuncias hacia la jefatura de la direza del Poder Judicial, porque un empleado que se sentía agraviado ya no acudía al sistema, sino que se iba
al Poder Judicial, al abogado, etcétera, para hacer la demanda. Es decir, un descreimiento total del principio de autoridad. Entonces yo pienso que dice, se ha judicializado la política, se ha judicializado todo, porque deberíamos tender a que haya menos abogados para vivir en paz, ¿no? Pero, por ejemplo, hace 2 semanas en la Universidad Católica Santa María de Arequipa, de 180 bachilleres, 100 eran para la Facultad de Derecho. Es decir, va a crecer el litigio, la desconfianza, la pleitomanía y, bueno, se van a disparar bombazos de recursos, de cosas, es decir, un predominio de litigio, del pleito. Y yo pienso, no sé si sea una exageración, pero mientras menos abogados intervengan en la cosa pública, vamos a estar mejor. Muy bien. Ahora poco he estado de director regional de Salud en Puno por el año 2022 y cuando fui hace 30 años, por 5 años, director regional de salud, no tenía abogado en mi estado. Ahora tengo formal oficialmente 3 abogados, ¿no? Pero en la oficina personal, por ejemplo, 21 trabajadores, 16 son abogados que están trabajando. O sea, más que una profesión, parece una epidemia. Sí. ¿Ah? Y es decir, producen abogados la Universidad de Puno, las 2 universidades de Puno, la de Juliaca, etcétera, las 2 de Juliaca, y salen, ¿no? Y bueno. No, esa cuestión de doctores, que es la infatuación, todo el mundo en Puno es doctor, ¿no? Uno se tropieza con una piedra y descubre debajo de ella un doctor. Es decir, realmente se ha trastocado, se ha maquillado la realidad y se ha entorpecido y violentado el sentido común. Y todo eso favorece. Otro asunto que me hace recordar con lo que acabas de manifestar es que esto de los doctores, ¿no? Es decir, también he sido años acá profesor del posgrado, ¿no? Programa en maestrías, en doctorados, en fin. Y la explosión, ¿no? Algarabía. De la explosión. En la década del 80 no había universidades que den, por ejemplo, maestrías en salud pública, etcétera. De manera tal que ahora no hay, ¿qué universidad? No sé si hacen estudios a distancia. Es un negocio, pues, ¿no? Negocio, o sea, se ha convertido en un todo negocio. Eso también es una coladera para corrupción. Por supuesto, eso es corrupción, ¿no? La educación superior está corrupta en ese sentido porque no importa, una vez en una universidad, no voy a decir, trabajé por un año contratado y ya no me recontraté de nuevo porque no era posible, ¿no? Hay alumnas que no rendían académicamente, básicamente, ¿no? Pero como han pagado su pensión, la orden era aprobarlas, ¿no? Eso es lo que está pasando. Y peor aún, cuando sabiendo eso, sacan una ley diciendo que para ocupar un cargo público uno debe tener estos grados académicos y cuando tienen los grados académicos entran a la función pública y bueno, obviamente hay una especie de falsedad, la superficie, ¿no? Se le llaman falsedad genérica, claro, circunstancial, pero hay gente que se gradúa de doctor sin tesis, ¿no? Y no las muestras, no las evidencias, y tienes la complicidad de la propia universidad, ¿no? Por eso. Que están haciendo esos saltos de garrocha, ¿no? Y que los doctores salen pues como tomarse una bebida refrescante, en menos de un año ya son doctores sin haber pensado, reflexionado, ni son políglotas, no tienen conocimiento versado, profundo e innovador sobre el tema sobre el cual han sido doctorados, ¿no? Por supuesto. En todo caso, como es tan complejo, vasto, hipercomplejo, digamos así, este tema, ¿no? La manera de resolverlo también tiene que ser compleja, ¿no? Es decir, hay que voltear totalmente, hay que poner, digamos, de pie lo que está de cabeza, según una frase famosa de Carlos Marx, ¿no? Y lo que está de cabeza, y ponerlo de pie, es la educación peruana, ¿no? Es decir, ¿por qué educamos en factores de capacidades cognitivas, capacidades solamente cognitivas, ni siquiera bien cognitivas, sino bien ahora capacidades, digamos, administrativas, instrumentales, técnicas, y no nos movilizamos en capacidades actitudinales, en respeto a los valores, al derecho ajeno, respeto a la tradición, formar el futuro con
pues, valores que son básicamente el rechazo a todo tipo de injusticia, ¿no es cierto? El respeto por el deber y el derecho ajeno, en fin, todo ese escenario. ¿Cómo? No como es la educación bancaria, la educación tradicional que se hace ahora. Ay, terrible, había un eslogan de varias universidades. Esta es una universidad que te va a ser un hombre exitoso. Sí. Estudia y tendrás éxito, sales para el éxito. Es decir, una especie de codicia del conocimiento y se vuelve uno avariento, ¿no? Avaro, pero no razonable, no sensato, no equilibrado. Es decir, la propia institucionalidad te dice, si eres un don nadie, si no estás en la universidad tal, que es la universidad del éxito, la universidad de los negocios. Se ha bancarizado la sociedad. Sí, ese es lamentable, ¿no? Es terrible, es un drama tremendo para el país, ¿no? Por eso yo creo que con la situación que estamos, este país, antes decían que tiene un destino incierto, ¿no? Pero había otros países que simplemente ya no tienen destino, ¿no? Están engullidos en esta globalización, ¿no? En este mundo global, por las necesidades de otros que tienen el poder, ¿no? Pero que también son corruptos, ¿no? Bueno, entonces, o nuevamente, desde la raíz, ¿cómo se hace, no? Ese es un problema. Son causas que a veces no tienen solución muy lejana, pero el envilecimiento, el encallecimiento que estamos viviendo como sociedad es grave. Y las nuevas generaciones tendrán la fortaleza de empezar a enfrentar esto, o habrá una especie de solidaridad cómplice con esta clase de situaciones y el Perú sucumbirá porque, bueno, sigue siendo un proyecto abortado y fracasado, el proyecto de República Peruana, el de igualdad y el de advenir siquiera a que seamos nación, ¿no? Eso es casi imposible. Tenemos patria porque, bueno, hemos nacido acá, ¿no? Y hay una serie de situaciones de tradición, de herencia, territoriales, lo que fuere, pero el Estado ha fracasado y el proyecto de nación está stand-by, ¿no? Eso es. Quizás lo que pensaron al hacer la descentralización es que se iba a reconstruir de alguna manera, se iba a distribuir el poder, reconstruir el poder en este país, ¿no? Que pueda, obviamente, resolver en nivel local temas que controlen, ¿no? Controlen actos delictivos, O sea, ¿no? los han convertido en cómplices de los Pero la gobernadores, descentralización, ¿no? Es el más grande y grave fracaso de la historia republicana. Y les han dado unos quesitos a los gobernadores para que muerdan y roben poco y hay una especie de cofradía en el hurto de los recursos públicos, ¿no? Porque la gran tajada está en el gobierno nacional y en sus ministerios, en sus proyectos especiales, etcétera. Pero aquí están distribuyendo miserias, ¿no? De recursos para que muerdan poco, pero muerdan. Y lo peor de todo es que te dan pocos recursos y te dicen tienes que hacer estas actividades, estas estrategias, y te dan con los mismos recursos al siguiente año más actividades, más estrategias, no te dan los recursos y te dicen has fracasado, eres incapaz, incompetente. Eso ¿no? también será es otro también tema. Corrupción. Claro, y será otro tema del poder. cómo es la banalidad, la frivolidad y la incompetencia per se de los sectores públicos, que ya están condenados a no hacer nada efectivo, nada significativo, sino ir navegando contra la corriente, remando de a poquito, etcétera, para no hundirse. Pero bien, ha sido más o menos 30 minutos de ejercicio, de calistenia, de conversación. Le agradecemos a Ismael. Estaremos en otra oportunidad, si es que Dios nos da vida y a ustedes paciencia. Y además tengan presente que este es un ensayo. Recién vamos a entrar orgánicamente con más de los integrantes de los 7 ciudadanos, que una temporada, inicialmente arrancamos con 7, ¿no? Fueron 2 mujeres y 5 hombres. Y posteriormente llegamos en las épocas de esplendor a ser más de 40 los 7 ciudadanos. Muchas gracias y hasta la próxima.